Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de la última parte de farmacología de la sangre sobre hematopoyéticos y el control urémico. Bien, vamos primero a esto. Ok, bien. Entonces, los fármacos hematopoyéticos son aquellos que mejoran la producción y la calidad de las células sanguíneas ante distintas situaciones como pérdida de sangre, tratamientos citostáticos o cuando aparece toxicidad medular tras la exposición a un tóxico ambiental, en la insuficiencia renal o ante displasias sanguíneas determinadas o a unas carencias nutricionales. Estos fármacos hematopoyéticos vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Los antianémicos, basados en las vitaminas ácido fólico y B12, que tienden a ser utilizadas cuando hay una anemia megaloblástica, o bien el hierro en forma de sales y opolímeros cuando hay una anemia hipocrómica y a veces microcíclica. ¿Sí? Pero lo importante es que haya poco color, es decir, hay poca hemoglobina y por lo tanto esa poca hemoglobina tiene que ver con el hierro. Y después, factores estimulantes de colonia, que son impuestos producidos por la técnica del ADN recombinante, es decir, productos de ingeniería genética y expresados en células de mamífero, entre ellas la eritropoyetina para anemias y un uso que se hace, pero que está prohibido, que es el doping deportivo. Después están los factores estimulantes de colonias de granulocitos y de granulocitos de macrófagos y macrófagos, como por ejemplo el filgrastim y el enograstim, que son estimulantes de colonias de granulocitos, y el sargramostrim, que es estimulante de granulocitos y macrófagos. Y estos están indicados en las neutropenias por distintas causas, básicamente tratamiento antineoplásico, o bien en el trasplante de médula ósea para activarlo. Y después tenemos, en el caso de trombocitopenias, utilizar la interleuquina 11 o la trombopoyetina. Bien. Básicamente, los hematopoyéticos trabajan en justamente la hematopoiesis, que de alguna manera su función es mantener la masa roja circulante o en depósito de manera más o menos constante ante el proceso fisiológico de pérdida de glóbulos rojos, que es la hemocarteresis, o bien las pérdidas por hemorragias u otras causas. Es decir, puede haber causas autoinmunes también que lleva a la hemólisis. ¿Ok? Hematopoiesis es un proceso constitutivo que se acelera en la hipoxia y requiere el estímulo de la eritropoyetina, pero también la participación de las vitaminas ácido fólico y B12 y el hierro, obviamente. Así que la hipoxia no solo estimula, por así decirlo, la producción de eritropoyetina, sino que estimula a todo el hierro metaboloma, es decir, aquellos procesos metabólicos que tienden a aprovechar el hierro del organismo. Es decir, por un lado, nosotros tenemos poliglobina, exceso de la hematopoiesis, y por otro lado, si tenemos hemólisis, pérdidas, cromocarteresis excesiva, vamos a tener anemia, que sería el déficit. Y acá esquemáticamente vemos como una célula madre o troncal pluripotencial de médula ósea se transforma en unidades formadoras de colonia, de una de ellas, de alguna forma, o la más abundante, ¿no? Una línea de ellas, mejor dicho, pero la más abundante, luego de ser estimulada por los factores de colonia granulocítica y macrofágica, la interleuquina 3 y la eritropoyetina, se convierten en la unidad formadora de colonias eritroblásticos de la línea eritroblástica. Y luego está, de alguna manera, sufre la acción de la eritropoyetina únicamente para terminar en, en los eritrocitos maduros. Y acá donde obviamente requerimos la vitamina
B2 y folato para la síntesis de ADN, y obviamente necesitamos el hierro que viene básicamente de los depósitos del sistema retículo-endotelial de la médula ósea y vaso, que de alguna forma le proveen a estas células madres el hierro que va a ser incorporado definitivamente en la hemoglobina de eritrocito en la medida que se va sintetizando justamente el grupo hemo y la globina. Con respecto a los folatos, el ácido fólico, también llamado vitamina B9, que se halla en prácticamente todos los alimentos, es decir, en las carnes, pero es importante también, pero básicamente en vegetales, legumbres, cereales, frutas, levadura, justamente su abundancia debido a las verduras de hoja, ¿sí? Hojas verdes, ¿sí? Viene el nombre, justamente folium, ¿sí? En latín implica hoja, así que esa es la fuente principal. Obviamente, el ácido fólico como tal es en esta estructura, es un derivado derínico, ¿sí? Que se une al ácido paraminobenzoico y esto a su vez se glutamila, es decir, se puede unir a uno o a varios glutamatos. Y acá vemos los sitios en el anillo de terina principalmente, donde el ácido fólico se reduce y ancla en su función principal a los compuestos de un átomo de carbono. Justamente el metabolito activo es el tetrahidrofolato, es decir, de alguna manera el folato farmacéutico no existe en la naturaleza, pero se transforma en el organismo una vez absorbido por los transportadores intestinales de la familia SLC10 en dihidrofolato y tetrahidrofolato. Es decir, acá hay una enzima que ahora vamos a ver que es la dihidrofolato reductasa. Y los naturales son en realidad poliglutamatos ya reducidos en parte. Entonces lo único que se hace es transferencia de glutamato. El glutamato puede perderse como ganarse en los compuestos del folato. Es decir, incluso el folato farmacéutico puede en el organismo poliglutamarse o poliglutaminarse, es decir, agregarse glutamato en forma de cadenas. Y la forma activa es el tetrahidrofolato. Entonces, este tetrahidrofolato, como vemos acá, y ya lo dije, sirve para transferir un átomo de carbono reducido u oxidado o incluso aminado para la síntesis de purina, timina y colina. Acá tenemos los requerimientos diarios de aproximadamente 400 microgramos. El embarazo y la lactancia requiere un poco más, el embarazo 600, la lactancia 500 microgramos. Y la vitaminosis causa la anemia megaloblástica, pero también, además de una anemia que es normo hipercrómica, pero de células grandes y escasas, ¿sí? Puede causar irritabilidad, insomnio, teratogenia y mal cierre del tubo neural. Eso es muy importante, es decir, la teratogenia se basa en trastornos de la línea media y sobre todo el tubo neural. Por eso, en el tercer trimestre del embarazo se suplementa con ácido fólico. Les decía que la forma activa es el tetrahidrofolato, eso depende de la reducción del hidrofolato por NAD-fosfato reducido a través de una enzima clave que puede ser inhibida por antifolatos, que es la dihidrofolato o dihidrofólico reductasa. Ya tenemos una panorámica de cómo a partir de ciertos aminoácidos, serina, glicina, histidina, triptofano, o bien el catabolismo de la colina, o bien formas de un átomo de carbono como el formaldehído o el ácido fórmico, entran, ¿sí?, a través de pasos metabólicos específicos a las coenzimas del tetrahidrofolato. Es decir, una común es el 5-metil-tetrahidrofolato, pero también tienen el 5N10 metilente-tetrahidrofolato, metenil-tetrahidrofolato, formimil-tetrahidrofolato y formil-tetrahidrofolato. Observen que el N5 formil-tetrahidrofolato es la leucoborina y que de alguna manera sirve para recuperar estas coenzimas del tetrahidrofolato. Entonces, de alguna manera estas coenzimas participan en distintas vías. Una de estas, la formación de metionina y colina, requiere de una forma activa de la vitamina B12, que es la metil B12, y que
es una contrapartida, se utilizan de alguna manera, o no más que se utilizan, disipan conjuntamente en el metabolismo de la metilación que culmina en la síntesis de fosfolípidos. Evidentemente, ¿por qué es teratogénico? Porque impide la división celular y por otro lado impide la síntesis de membrana. ¿Sí? Fíjense que el metilente tetrahidrofolato sirve para la síntesis de timina, ¿sí? Y el metenil tetrahidrofolato para la síntesis de purinas que se van a incorporar en el ADN y en el ARN. Entonces, hay una serie de usos y fármacos relacionados con el folato, que el principal, es decir, los productos que contienen ácido fólico, que pueden estar solos o ser parte de un polivitamínico o estar asociados al hierro, es para suplemento durante el embarazo, que resulta fundamental para el desarrollo del tubo neural o en otros estados de carencia, ¿sí? Para aumentar los requerimientos diarios que no da la comida. Pero bueno, en principio la comida es un buen aporte. Acá tenemos un par de fármacos, uno de estos es el metotrexato, el otro es el trimetrexate, que son antineoplásicos e inmunosupresores. ¿Por qué? Pues son inhibidores de la dihidrofolato reductasa, básicamente. Y la leucovorina, como les mencioné anteriormente, es un derivado del tetraidrofólico que se utiliza como rescate luego del uso clínico del metotrexato. Esto lo van a ver mejor en antineoplásicos, pero tienen una diferente captación, es decir, la célula tumoral es muy afín por el metotrexato y no tanto por la leucovorina, ¿no? Así las células normales, por eso se utiliza el rescate. Y acá tienen una panorámica de las reacciones donde se utiliza el tetrahidrofolato y donde es inhibido competitivamente por estos antifólicos que les mencioné, el metotrexato y el trimetrexate. Bien, fíjense acá la hidrofolato reductasa, pero también en la síntesis de purinas, la enzima GAR transformilasa o glicinamida ribótido transformilasa y la AICAR transformilasa o aminoimidazol carboxamida ribótido transformilasa utilizan, ¿sí? El derivado del tetrahidrofólico. Entonces metotrexato en forma de poliglutamato las inhibe. Y fíjense que también inhibe el antimidrilato sintetasa. Es decir, ¿por qué? Pues requiere el metilente tetrahidrofólico para justamente transferirle un grupo metilo a la uridina para transformarlo en quinidina. Bien. Con respecto a la vitamina B12, es una cobamida o molécula compleja que contiene cobalto y tiene un anillo anfirínico modificado porque no tiene un puente metilénico, sino es un puente directo aquí. Se puede encontrar básicamente en alimentos de origen animal, carnes y lácteos. Los requerimientos son muy bajos, de 1 a 2,4 gramos día, y a diferencia de microgramos día, perdón. Y a diferencia del ácido fólico, ¿sí? El depósito de vitamina B12 es extenso, es decir, hay una buena cantidad de vitamina B12 guardada en el organismo, así que la hipovitaminosis tarda mucho tiempo en verse ante la carencia alimentaria. Es decir, una dieta común, ni siquiera balanceada, aporta la cantidad diaria suficiente de vitamina B12. Por lo tanto, es muy raro ver la hipovitaminosis. Pero hay condiciones, como por ejemplo la gastritis crónica, porque la vitamina B12 requiere del factor intrínseco que producen las células parietales de la mucosa gástrica. Bien, desde el punto de vista farmacéutico para el aporte cuando se necesita la vitamina B12, tenemos la cianocobalamina, que es oral, que forma parte de preparados y suplementos, ¿sí? Y la hidroxocobalamina, que es inyectable hidrosoluble. Con respecto a la farmacodinámica, la vitamina B12 se transforma en los metabolitos activos, metilcobalamina, que la metilcobalamina trabaja en conjunto o es complementaria de la actividad del ácido fólico en la síntesis de bases de ácidos nucleicos, pero también participa
la metilcobalamina en la metilación de la S-adenosylmetionina, que a su vez participa en la síntesis de colinas. La desoxioadenosylcobalamina, que es el otro metabolito activo, eh, funciona como intermediario o coenzima en el metabolismo de ciertos aminoácidos y de ciertos ácidos grasos que son impares. Lo que hace es transponer átomos de carbono. Es decir, participa en la transposición compleja de enlaces de un átomo, alrededor de un átomo de carbono. Bien. Con respecto a la farmacocinética, como les decía, requiere el factor intrínseco, entonces cuando hay gastritis atrófica puede haber hipovitaminosis porque si no, no se absorbe, es decir, es una molécula de alto peso molecular, el factor intrínseco es una proteína que de alguna manera la compleja y la aproxima a los receptores para que por endocitosis mediada por receptor sea incorporada al organismo. Les decía que el hígado tiene una gran reserva. El lugar de absorción es duodeno yeyunar, ya dije que es por receptor. Cuando circula en plasma, circula unida a la transcobalamina, una alfa-2 glicoproteína, y se distribuye según los tejidos a partir de los requerimientos. Básicamente no es solo la médula ósea, sino que también como la síntesis de colina tiene que ver con la síntesis de los fosfolípidos de mielina, el sistema nervioso también es otro lugar de gran requerimiento. Bien, se pierde por orina y por descamación cutánea. Los efectos adversos tienen que ver con la vitaminosis. Acá la anemia no solo es megaloblástica, sino también se le llama perniciosa. ¿Por qué? Que además de la anemia megaloblástica hay desmielinización del cordón posterior de la médula espinal, con alteraciones sensitivas importantes, aparición de dolor, psicosis, keilitis e hiperpigmentación. ¿Sí? En general no hay hipervitaminosis. Por eso se lo puede dar en megadosis. Se ha preconizado el uso empírico en megadosis junto con antiinflamatorios no esteroides y corticoides como agente analgésico y antineurítico. Fíjense que si los requerimientos estaban de 1 a 2,5 microgramos, acá estamos dando dosis de miligramos, estamos dando dosis de 1.000 a 10.000 veces más grandes. Entonces, con respecto a las interacciones medicamentosas, el folato potencia sus efectos y la metformina, el tratamiento crónico, reduce su absorción. Puede, si uno descuida el aporte, ¿sí? De alguna manera ver hipovitaminosis. En realidad, la metformina reduce su absorción porque reduce la formación de ATP en los enterocitos. Entonces, el proceso de transitosis es menor, pero uno puede suplementar o incluso, si es necesario, utilizar la vía inyectable. ¿eh? Vía inyectables intramusculares. Con respecto al hierro, vemos que es un oligoelemento esencial para la actividad de todas las hemoproteínas, ya sean de transporte como la mioglobina y la hemoglobina, o bien catalíticas, los citocromos que hemos estado viendo ampliamente en el metabolismo de drogas, la catalasa, la peroxidasa, y en la cadena respiratoria y en otras cadenas de transporte de electrones, ferrosulfoproteínas que contienen hierro no hemínico, para transportar justamente electrones. El déficit de hierro produce una anemia hipocrónica y microcítica por menor producción de hemoglobina. Para la síntesis del hemo, en el último paso, la protoporfirina 9, por acción de una enzima mitocondrial que se llama ferroquelatasa o hemosintasa o sintetasa, el hierro se une a esta protoporfirina y forma el hemo. El hemo tiene un estado ferroso en cuanto se une a la mioglobina, ¿sí? O a la hemoglobina, queda en estado ferroso para poder transportar oxígeno. Si está libre, el hierro se oxida a estado férrico y da hematina. De hecho, en la catalasa, en la peroxidasa o en los citocromos, el hierro del hemo pasa de estado férrico a ferroso, porque justamente es su función transportar electrones y activa el oxígeno.
La deficiencia del hierro puede afectar también el metabolismo muscular, justamente por menor tenencia de mioglobina o menor concentración de mioglobina, y en los niños su falta puede causar trastornos de aprendizaje. Los requerimientos están determinados por una pérdida fisiológica y por la necesidad de cada etapa de la vida. Por ejemplo, en la niñez, de 7 a 10 miligramos día es el requerimiento, en la adolescencia aumenta a 11, en la mujer 15 y en la adultez y vejez baja a 8. La mujer durante todo su periodo fértil requiere 18 miligramos día y si está embarazada alrededor de 27 miligramos día. Y en la lactancia con 9 aparentemente es lo ideal. Con respecto a la farmacocinética, el hierro se adquiere por la dieta, por preparado. El hierro animal, aquí hay un tema interesante, el hierro animal se absorbe mejor que el vegetal. Ojo, personas veganas requieren el doble. ¿Por qué? Porque el hierro vegetal justamente está más quelado. Ahora vamos a verlo eso. Y se pierde por descamación o por pérdida sanguínea, es decir, por hemorragia, ¿sí? Mínima o más grande, grado se verá. El hierro animal justamente proviene de las hemoproteínas. En cuanto se separan el hemo de las hemoproteínas, se transforma en hematina. El desprendimiento en medio ácido del hierro, en este caso, es fácil. En cambio, el hierro vegetal no solo está en el hemo, sino que también está unido a otras proteínas e incluso a las fibras. Está quelado y el desprendimiento es bastante más difícil. Por eso el requerimiento es mayor. Básicamente, de la dieta no se absorbe todo, se absorbe aproximadamente de 1 a 2 miligramos día en el duodeno yeyuno. Pero para su absorción tiene que estar libre y en forma ferrosa. Acuérdense lo que dijimos del medio ácido estomacal, que lo favorece porque le permite un mejor desprendimiento de, sobre todo, el hierro de origen animal. Hay que tener en cuenta estas interacciones importantes. ¿Por qué? Porque los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones y otros antisecretores gástricos inhiben justamente la secreción SIDA. En este caso habría que suplementar con ácido ascórbico o con alguna bebida cola de pH bajo para que el hierro pueda ser mejor manejado. Y hay que tener en cuenta que las quinolonas, las tetraciclinas y la hormona tiroidea forman con el hierro quinatos insolubles, así que hay que separar totalmente el aporte del hierro con respecto a estas drogas. Y acá tenemos básicamente lo que es hasta el hierro, se transforma en ferroso, principalmente por el citocromo B, a nivel, ahí, citocromo B en la luz, en la mucosa, o sea, la luz, en la célula, en la membrana apical, y hierro ferroso a través del DMT1, que es un transporte de metales divalentes, perteneciente a la familia SLC11, ¿sí? Penetra en la célula. Bien, en general se utiliza la penetración, no es sodio dependiente, sino que entra directamente por gradiente. En cuanto entra en la célula, se une a la ferritina y forma un depósito. Y a partir de acá puede o no liberarse este hierro hacia la circulación. En general, la liberación hacia la circulación depende de la ferroportina, que es también un transportador de la familia SLC, pero es el 40. Y acá tenemos a la ceruloplasmina y a la especina, que son proteínas de oxidación del hierro, de tal manera que el hierro vuelve otra vez a transformarse en estado férrico, ya del polo sanguíneo, para unirse a la transferrina. Bien, es importante tener en cuenta lo que les decía, es decir, el depósito intracelular en el enterocito, y eso también se va a repetir en el hígado y se va a repetir en los macrófagos del sistema retículo endotelial, está controlado por la hepcidina. La hepcidina se une a la ferroportina, le favorece la endocitosis y su degradación. Quiere decir que normalmente, si uno necesita
hierro en el organismo, la eritropoyetina a través de una em, em, proteína circular que se llama eritroferrona, producida por el hígado, inhibe la endocitosis mediada por hexidina y por lo tanto tenemos cantidades importantes de ferroportina para expulsar y absorber hierro cuando se necesita. ¿Bien? Entonces, recordemos que este mecanismo de transporte y regulación se repite tanto en los macrófagos del sistema reticular endotelial como en los hepatocitos. Es decir, hay un depósito intracelular y la expresión de ferroportina de alguna manera permite la salida o no del hierro. Bueno, la reserva de hierro es relativamente constante, se encuentra en todas las proteínas que lo contienen y obviamente en las proteínas de almacenamiento, que es la ferritina. No se sabe bien si la hemosiderina es una forma patológica o no de la ferritina, pero evidentemente cuando hay enfermedad por acumulación de hierro es donde aparece la hemosiderina aumentada. En general, en las situaciones normales hay muy poca hemosiderina, sino que el hierro está guardado en la ferritina. Bien, ¿dónde está ubicado básicamente? Y bueno, en la médula ósea, en los eritrocitos, el hígado, el músculo y los macrófagos del sistema reticular endotelial, que son los encargados de la hemocateresis. La transferrina es la proteína de transporte intercelular, la intracelular, como vimos, era la ferritina. La transferrina, de alguna manera, entrega el hierro uniendo a sus receptores de membrana en aquellas células que lo expresan. Es decir, bien, aumenta mucho los receptores de membrana, tanto en los eritrocitos formarse en médula ósea como en el músculo, básicamente la eritropoyetina. Entonces, se forma el complejo de transferrina conteniendo hierro y receptor que se internalizan en endosoma ácido, se degrada de alguna manera, el hierro se disocia y la transferrina con su receptor vuelve a recircular. Es decir, la transferrina es liberada para ir a buscar más hierro. Las células justamente regulan vía EPO la expresión de estos receptores. Básicamente la cantidad de hierro presente en el organismo está entre 35 y 45 miligramos por kilo. Esa sería la cantidad. Los efectos adversos del hierro, más allá del depósito, el depósito es regulado finamente, así que si no, si no hay un trastorno específico que tal vez tenga un cierto corte familiar o genético, tenga que ver con enfermedades de depósito, la cantidad es constante y no hay efectos adversos. Los efectos adversos son de sus preparados. Cuando hablamos de trastornos digestivos frecuentes, son los preparados de aporte de hierro. Por ejemplo, estos efectos frecuentes son náuseas, alteraciones de eh, el gusto, hay gusto metálico, suele haber náuseas, vómitos, a veces con esto, por trastornos del gusto, suele haber dolor epigástrico, puede haber constipación o diarrea. En general, si son medio invalidantes, se puede pasar a la aplicación intramuscular, pero hay que tener en cuenta que puede causar dolor local y es alergénico. En algunos casos se ha descrito anafilaxis. Con respecto a las indicaciones y preparados, bueno, obviamente la indicación es la anemia ferropénica, se puede administrar y sobre todo a veces en el embarazo hay un requerimiento mayor. La cantidad de hierro que cada formulación entrega está entre 25 y 50 miligramos por cada, sea comprimido, cada mililitro de si es una solución. El sustrato ferroso, ya sea un comprimido o en mililitros. El polimaltosato es una solución, o bien hay microesferas, ¿sí? Para uso oral, ¿sí? Distintos preparados. El hierro intramuscular es hierro dextrano, ahí está en estado férrico, así que en el músculo, si es antes de captarse puede ser reducido, y si no va directamente a la transferrina, que es la transferrina, está el hierro en estado férrico. Siempre se administra en una toma de agua. Con respecto a la eritropoyetina
es una hormona, ya estamos hablando de los factores antianémicos, una hormona estimulante de la eritropoyesis, ante la hipoxia tisular. En general, la eritropoyetina postnatal se sintetiza principalmente en el riñón, en células intersticiales peritubulares de la corteza. Pero también, y más en etapa prenatal, en hígado, vaso, médula ósea, pulmones y sistema nervioso central. Si la cantidad en estos casos es mínima, no sirve para suplir cuando hay insuficiencia renal. Farmacéuticamente hay dos preparados recombinantes producidos en eucariotes y que se diferencian cada uno en el grado de glicosilación, la alfa y la beta. ¿Mm? En general, ahora vamos a ver en la farmacocinética que ese grado de glicosilación le favorece su persistencia en el organismo. Ahora vamos a ver. Desde el punto de vista farmacodinámico, estimula la etapa final de la serie roja sola y acuérdense que también es uno de los factores que lleva a las unidades formadoras de colonia de la serie roja. Bien, pero también se le involucra en la neuroprotección y en la cicatrización de heridas, esas pequeñas producciones de eritropoyetinas locales. El receptor es el EPOR, que es un receptor asociado a tirosinquinasas, la tirosinquinasa JAK, y opera a través de varias vías. Estas vías son la del STAT5, la de las MAP quinasas y la de la PI3 quinasa. Lo que van a hacer a través de esto, ahora vamos a ver otro, otro esquema de cómo funciona, es activar genes de respuesta antiapoptótica, de diferenciación eritrocítica y de captación de hierro. Con respecto a la farmacocinética, observen que la alfa es de más baja glicosilación y por ende tiene una vida media más corta, es decir, es más rápidamente captada por el retículo endotelio, ¿sí? En cambio, y filtrada por riñón porque tiene menor peso molecular. Fíjense que por vía subcutánea la biodisponibilidad es del 30%, ¿sí? El tiempo de la concentración máxima es de 24 horas. La eritropoyetina beta es tanto de uso subcutáneo como intravenoso. La vida media es mayor, justamente, porque está más glicosilada. Bien, aunque si se da por vía intravenosa es captada más rápido. No se olviden que en este caso hay un Tmax de aproximadamente 18 horas hasta llegar a una concentración máxima, lo cual de alguna manera influye en la eliminación. Los efectos adversos tiene que ver básicamente con la hipersensibilidad, aunque puede dar también trastornos digestivos, puede dar cefaleas, dar congestión mucosa, síndrome gripal, hipervolemia por poliglobulia, ojo, con pacientes que puedan llegar a tener poliglobulia o que puedan llegar a tener hipertensión arterial. Ahí hay que tener mucho cuidado, está contraindicado, si tienen hipertensión arterial y sobre todo no controlada, porque puede dar una encefalopatía hipertensiva con convulsiones. Y también puede producir trombocitosis y obviamente aumenta el riesgo de trombosis. Las indicaciones son anemias de cualquier tipo y obviamente por pérdida hemorrágica, en la insuficiencia renal crónica, en pacientes que han recibido trasplantes hasta que se estabilice la funcionalidad renal, en recién nacidos prematuros, en pacientes con HIV o con neoplasia, pacientes que sufren quimioterapia y eso daña de alguna manera la actividad medular. Y también muchas veces en cirugía programada, donde de alguna manera se estimula la producción de eritrocitos y se toman muestras de sangre, es decir, se hacen extracciones de sangre para autotransfusiones. También hay que tener en cuenta que está prohibido en la competencia de alto rendimiento porque se considera una sustancia de doping que aumenta el rendimiento deportivo al actuar a nivel muscular.
Esta sería la forma de actuar, es decir, se une al receptor, el receptor asociado a las tirosina HAC, se autofosforila. El sustrato principal de la HAC es el STAT, en este caso el STAT5, entonces fosforila, se dimeriza y va al núcleo. Por otro lado, se une a moléculas adaptadoras y esto activa a las MAP quinasas que terminan fosforilando AP1 y esto, es decir, CEPOS y CEJUN, ¿sí? AP1, y esto activa todos estos genes, básicamente, al de la BCL2, que es una proteína antiapoptótica, ¿sí? A la proteína ID1, que es de expansión eritroblástica, a esta proteína TRI, que es de maduración eritroide, es una proteína quinasa de maduración eritroide, a una serpina que es SPI2A, que es antioxidante, al receptor de la transferrina y a la eritroferrona, que disminuye, ¿sí?, la degradación de la ferroportina y por lo tanto aumenta la biodisponibilidad de hierro. Pero por otro lado, estas moléculas adaptadoras activan la pitresquinasa, que a su vez fosforilan a AKT, y esto activa a FOXO3, que es un antioxidante, es un factor que puede ir al núcleo y activar la polaridad celular, y es fundamental para la nucleación que determina la maduración eritroide. Con respecto a los factores estimulantes de colonia, ¿sí?, tanto el de la colonia granulocítica como el de la granulocítica y monocítica, ¿sí?, estimulan las etapas finales de la serie, ¿sí?, cada una, y actúan también con un mecanismo similar al EPO, es decir, a la eritropoyetina, tienen un receptor acoplado a tirosina quinasa. También estimulan las células circulantes, por lo que el inicio de acción es inmediato, aunque el hemograma recién se estabiliza entre 1 y 2 semanas. ¿Cuál es a las células circulantes? Básicamente las estimulan para producir moléculas de adhesión y entonces controlan el tráfico, ¿sí? Ahí tienen los dos factores que están, los que se utilizan terapéuticamente, y la farmacocinética, que usa o bien vía subcutánea o bien intravenosa, con absorción muy buena. La excreción es renal y la vida media es de aproximadamente 3 horas, ¿sí? Igual se aplica en una única toma, a pesar de que la vida media es corta. Los efectos adversos básicamente son dolor óseo, fiebre, síndrome gripal, trastornos digestivos, vasculitis, ¿sí? Fíjense que el factor estimulante de la colonia granulocítica monocítica, el molgam-prim, sí da un fenómeno de primera dosis porque causa hipotensión, taquicardia, cefalea y cuadros sincopales. En general, esto estaría interesante administrarlo hacia la noche, donde el paciente ya está en reposo y puede manejar mejor estos síntomas. Obviamente va a ceder ante aplicaciones subsiguientes. Aquí tenemos las indicaciones: neutropenia, quimioterapia, SIDA, neoplasias y trasplante de médula, para justamente activar la producción de las series blancas. Tengan presente que una sola dosis, a pesar de la vida media corta, es fundamental. Primero porque tarda un poco el depósito en salir, es decir, tarda aproximadamente unas 4 a 6 horas el Tmax. Pero aparte es un efecto dependiente del tipo de concentración plasmática, no depende de los niveles plasmáticos. Así que se puede ir perdiendo, que no hay inconveniente. Bueno, hacemos un descanso aquí, es decir, pueden cortar el tema o bien continuar lo que vamos hablando de preparados para el control volémico, que son preparados de mecanismo inespecífico. Acá lo que hacen es reponer volemia. Es decir, corrigen y mantienen el volumen intravascular ante una pérdida aguda y crónica. La pérdida aguda es una hemorragia importante y la crónica es deshidratación. O bien pueden servir para corregir ciertas características del medio interno, como acidosis, alcalosis o hipoglucemia. O bien ser utilizadas para vehiculizar fármacos a administrar por vía intravenosa.
Como muchas de ellas tienen sodio, hay que calcular el aporte de sodio en los pacientes hipertensos. Eso es importante tenerlo presente. ¿Cómo se clasifican estos fluidos? En función de las situaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a las situaciones, se asumen dos formas: la reposición y la expansión. ¿Cuál es la reposición o qué significa reposición? Aumentar el volumen plasmático mediante la administración intravenosa de sangre directamente o soluciones de la misma osmolaridad, es decir, de 300 miliosmoles, 280 a 300 miliosmoles. En cambio, la expansión es el aumento del volumen plasmático por la atracción de agua desde el compartimiento intersticial intravascular. En este caso, lo que se infunde son soluciones hipertónicas o con poder osmótico para justamente atraer agua desde el espacio intravascular. Los de reposición, como los expansores, son soluciones de base acuosa, que tienen obviamente iones o tienen otras sustancias, pero tienen que ser pirógenas, estériles y con la osmolaridad y el pH corregidos para cada situación. Como requisito de seguridad, no deben causar bacteriemias, no deben estar contaminados, ni infecciones. No deben producir reacciones alérgicas, y sobre todo anafilaxia, ni lesiones locales, flebitis u otras lesiones intravasculares, o la formación de trombos o émbolos. Se clasifican en soluciones cristaloides que contienen sales cristalinas o compuestos orgánicos de bajo peso molecular que se disuelven. Es decir, son verdaderamente soluciones. Por ejemplo, tenemos la solución salina normal, al 0,9%, la solución destrozada al 5%, la solución del lactato Ringer, etc. ¿Okay? Hay soluciones con potasio. Hay diferentes soluciones cristaloides. Y las soluciones coloidales son en realidad dispersiones coloidales, porque contienen compuestos de alto peso molecular que se comportan como partículas. Y que obviamente, como se comportan como partículas, no terminan de disolverse. Por ejemplo, preparados de albúmina, preparados de dextrano, de almidones y de gelatinas. Para entender cómo funcionan estas soluciones repositoras o expansoras, tenemos que tener en claro que el medio interno es una gran dispersión coloidal y a la vez una solución de agua y solutos orgánicos e inorgánicos. Este volumen, que lo referimos como agua corporal total, mide 42 litros y se divide en un líquido intracelular, que es aproximadamente el 72%, un líquido extracelular, que es aproximadamente un 36%, y un líquido transcelular, que es aproximadamente un 2%. El líquido extracelular y transcelular se divide en dos, que es el intersticial, que es de 11 litros, y el plasma, que es de 5 litros. Es decir, eso conforman los 4 a 5 litros de plasma, que eso conforman aproximadamente los 16 litros del líquido extracelular transcelular. Y acá tenemos básicamente cómo se organiza. Tenemos por un lado el medio externo, por otro lado tenemos el medio interno, que es todo. Este está dividido en el extracelular e intracelular, y la línea punteada muestra la división del intracelular en el intersticial, ¿sí? Y el plasma. Por eso tenemos endotelios y barreras hematotisulares que separan el plasma del líquido intersticial. Acá tenemos las vías de transporte. Las transcelulares utilizan las células para transportar, en cambio la vía paracelular utiliza los intersticios y o las fenestras. Obviamente, acá es muy importante la vía paracelular para el transporte a través de fenestras, en cambio la vía paracelular desde el medio externo hacia el medio interno es siempre por intersticios. Y acá tenemos los diferentes tipos de sustancias que se mueven por ambos tipos de transporte, paracelular y transcelular. ¿Bien? El pasaje de fluidos a través de una membrana endotelial puede ser predicho por la ecuación de Starling. Para no entrar en mucho detalle, fíjense que el flujo Q depende de su coeficiente de filtración o permeabilidad endotelial, que varía de 1 a 0, donde 1 es permeabilidad total y
pero impermeabilidad total. La diferencia de presiones, es decir, la presión hidrostática a nivel intravascular e intersticial, dada por las columnas del líquido más el trabajo cardiovascular para la primera, es decir, la intravascular, bueno, el trabajo cardíaco produce la presión sanguínea, el R, que es el coeficiente de reflexión o capacidad de una membrana para impedir el paso de un soluto proteico a su través, que varía desde 1, propio de capilares cerebrales, con la barrera hematoencefálica, y lo mismo los glomerulares, que suelen ser bastante impermeables, a 0, típico de los sinusoides hepáticos que tienen pasaje prácticamente libre. ¿Sí? Y después están las diferencias de las presiones coloidosmóticas, dadas por el contenido de partículas osmóticamente activas, es decir, iones y proteínas. La permeabilidad selectiva del endotelio capilar retiene las proteínas plasmáticas y como estas, ¿sí?, tienen carga negativa, atraen cationes que adicionan partículas osmóticamente activas. Entonces la presión coloidosmótica es la suma de la presión oncótica dada por las proteínas más presión osmótica dada por las partículas iónicas que quedan atrapadas con las proteínas. Como el agua y los electrolitos se mueven libremente, esta presión intravascular de alguna manera moviendo agua para un lado para el otro. Eh, Normalmente la diferencia de presión coloidosmótica es de 25 milímetros de mercurio y el 80% es dada por la albúmina plasmática. Esta es la que en determinados estados, sobre todo cuando hay estados hipercatabólicos o insuficiencia hepática, se pierde. Así que ojo con estos estados donde hay hipoalbuminemia. Eh, entonces, si del lado anterior la diferencia de presión es 37 y del lado venular es 17, de alguna manera vemos que del lado anterior hay una presión para que salga el agua de 14,5 y del lado venoso hay una presión negativa, quiere decir que hay, hay unos 15 mililitros minutos, por así decirlo, de flujo, y que presión está mal, de flujo del lado arterial venoso, lo cual va a determinar acumulación de líquido siempre y cuando no haya sistema linfático, es decir, esta diferencia de flujo arteriovenoso es retirado por el sistema linfático, así que siempre tiende a ser cero, salvo cuando hay edemas por diferentes razones. Es decir, la ecuación de Starling predice justamente cómo se va a retener o no agua en los intestinos. Bueno, entonces, estos estados patológicos como sepsis, la patología inflamatoria sistémica, las quemaduras, lamentablemente la distribución hidroelectrolítica del medio interno, que son estados hipercatabólicos, donde baja la cantidad de albúmina porque se pierde o porque se reduce su producción, y por lo tanto se pierde mucho la presión coloidosmótica. La permeabilidad capilar obviamente suele afectarse en forma generalizada debido a daño del endotelio y entonces también cae el coeficiente de reflexión, empiezan a pasar libremente proteínas y macromoléculas, lo que también cambia la presión, la presión coloidosmótica, pero también cambia la eh, acumulación de, o velocidad de acumulación de fluidos en el intersticio. Y aparte hay disfunción energética en estos estados donde puede crearse la ATP sodio potasio con aumento intracelular de sodio y agua. Entonces, básicamente, en una situación hídrica normal, nosotros tenemos el líquido intracelular es el 62%, el intersticial es el 26% y el intravascular el 12%. Acá tenemos en cuanto a la distribución. Y en cuanto a la cantidad, lo vemos hacia arriba. Es una regla estándar. En la deshidratación crónica no hay cambios en la distribución, pero sí hay una pérdida en la cantidad total de agua que está repartida entre los distintos compartimientos. En cambio, en la hemorragia aguda hay una pérdida justamente del intravascular y eso en parte arrastra al intersticial. En cambio, la respuesta inflamatoria sistémica, como se cambia todo por estos estados hipercatabólicos, hay
una pérdida del intravascular, incluso hay no solo porcentual, sino que incluso puede haber un aumento del agua del agua intersticial. Es decir, fíjense cómo van cambiando estas situaciones. ¿Eh? Bien. Entonces, en función de la patología de base, la composición y las propiedades físico-químicas del fluido administrar va a determinar la distribución y objetivo terapéutico. Entonces, fíjense las propiedades de los fluidos a infundir. Por un lado, tenemos el tamaño de las partículas. La solución cristaloidea determina un pasaje libre, e incluye una dispersión coloidea, un pasaje limitado. Es decir, si yo quiero remover, es mejor dar un cristaloide. Si yo quiero expandir, es mejor algo coloideo, porque tiene un pasaje limitado e incluso puede tener osmolaridad diferente. Fíjense, ahora lo vamos a ver. De acuerdo al tipo de cristaloide, las sales van a permanecer en los espacios intravascular e intersticial por más tiempo. En cambio, si hay compuestos orgánicos, estos son tomados básicamente por las células y metabolizados, con lo cual tienen mayor distribución por el agua corporal total e incluso terminan como hiposmolares, porque el agua, de alguna manera que los acompañaba, ¿sí? Sigue quedando, no se metaboliza. Entonces, de acuerdo a la osmolaridad, tenemos que son hiposmolares, aportan agua al líquido intracelular, dependerá de esa, digamos, redistribución. Los isosmolares aportan básicamente el espacio intravascular y el hiperosmolar atrae agua del intersticio del líquido intracelular hacia el intravascular, que es donde quedan ligados y retenidos. Acá tenemos un ejemplo, la solución de cloruro de sodio al 0,9% es isosmolar, y como no crea gradiente osmótico entre los distintos líquidos, se distribuye rápidamente. Básicamente, en los espacios intravascular, tras 30 minutos hay un 25% en el intravascular y un 75% en el intersticial. ¿Sí? No entran al líquido intracelular, sino lo hacen mucho después. Entonces, si es emplea para restaurar el espacio intravascular para compensar la pérdida de sangre por hemorragia, requiere el aporte de 4 veces el déficit producido, porque intravascular es el 25%. En cambio, si se utiliza para administrar fármacos, eso no se tiene en cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tenemos una deshidratación, si administramos cloruro de sodio isotónico, básicamente vamos a tener una gran distribución en el intravascular y en el intersticial y poco y nada intracelular. En cambio, la solución de dextrosa, administrada por vía intravenosa, terminará siendo, por la rápida captación y metabolización de glucosa, tengan presente también que aporta 170 kilocalorías litro, así que si tenemos hipoglucemia podemos usarla, en caso agudo, ¿sí? Entonces genera un fluido hiposmolar que va a distribuir el agua por todos los compartimientos. Entonces, tras 30 minutos, ¿sí? Va a permanecer solo en el espacio intravascular un 10% de lo infundido. Es decir, que se va a distribuir prácticamente en todos los compartimientos de forma rápida, a diferencia de la de cloruro de sodio, que va a tardar mucho más en llegar al intracelular. Las soluciones coloideas tienen dificultad para atravesar la membrana capilar, entonces van a permanecer en el espacio intravascular hasta que sean eliminadas. Entonces, cada coloide, que dependerá a su vez del tamaño de las partículas, ¿sí? Tiene justamente una mayor o menor traje al intra, este, al intersticial. Es decir, aquellos que de alguna manera tengan partículas chicas pueden escapar algo al intersticial. En cambio, los de partículas más grandes quedan sí o sí en el intravascular. A su vez, dependerá el poder osmótico de atraer o no agua hacia el interior eh, del corriente intravascular. Entonces, la de expreso poder osmótico son repositores de volemia, mientras que la de elevado poder osmótico son expansores. Acá tenemos bajo un coloide de bajo poder osmótico, de alguna manera repone volemia, como podemos ver acá. En cambio, las soluciones hipertónicas,
contengan gran cantidad de sodio, se administran en pequeños volúmenes, se posiciona como la isosmolar en los espacios intravascular intersticial, pero va a generar un rápido aumento del volumen extracelular, atraer rápidamente buena cantidad de agua. ¿Sí? Una solución hipertónica puede asociarse a estas soluciones coloides para prolongar su efecto. ¿Y qué es lo que hace una solución de alto poder osmótico? Básicamente aumenta tanto la volemia como el líquido extracelular, trayendo o atrayendo agua desde el intracelular. Bueno, entonces finalmente, para hablar de cuáles son los coloides de interés, cómo los clasificamos, cuáles son sus usos y cuáles son sus características farmacocinéticas, bueno, tenemos los que son coloides polisacáridos, hablamos de dextrano y hidroxietilalmidones. Dentro de los dextranos tienen el dextran 70 y el dextran 40. Obviamente el dextran 70 tiene mayor peso molecular y el tamaño de las partículas es mayor. Lo mismo, los hidroxietilalmidones, tenemos el 200 y el 450. El 450 va a tener mayor peso molecular. Y también tenemos el llamado pentastarch. Dentro de los proteicos tenemos albúmina al 5 y al 25%. Albúmina es prácticamente muy útil como isosmolar. Y después tenemos gelatina, ya sea con puentes de urea, succiniladas o oxipolligelatinada. Eh, Oxiploligelatinada. ¿Sí? Gelatina, perdón. Y acá tenemos la diferente, perdón, distribución entre los distintos compartimientos. Fíjense que la albúmina queda guardada en el plasma, en cambio los demás se pueden ir distribuyendo. Acá tenemos datos de su vida media. Observen que la albúmina puede quedar hasta 16 horas, en cambio las gelatinas tienen unas 5 horas de permanencia. Y acá tenemos el uso de cada uno de ellos. Bueno, eso es todo. Espero que puedan aprovechar esto. Si bien no son, digamos, no es un teórico de uso importante en la cursada, sí es importante para el final porque hay temas tocados aquí que están en las distintas bolillas. Bueno, muchas gracias y que los utilicen.